Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Estamos aquí nuevamente en el Instituto INAP. Ya estamos aquí para nuestra tercera clase. Ya estamos viendo nuestra tercera clase de química para el apoyo a las diferentes materias que vamos a ver. El día de hoy vamos a ver un nuevo tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es estructura atómica. Hasta aquí hemos visto, como temas anteriores, un poquito haciendo un repaso, hemos estado viendo lo que era nomenclatura inorgánica primeramente, y la anterior semana hemos visto lo que sería la densidad. Hemos visto cómo determinar volumen, cómo íbamos a determinar para cuerpos amorfos, cuerpos geométricos, etc. El día de hoy vamos a tocar ahora como nuestro tercer punto lo que sería la estructura atómica. ¿Qué es la estructura? Empezaremos hablando un poquito de resumen de qué trata este tema, para saber también un poquito de qué más vamos a ir viendo. Este tema lo vamos a dividir en dos partes, chicos. El día de hoy es la primera parte, estructura atómica parte 1, y la siguiente semana es estructura atómica parte 2. ¿Por qué lo dividimos en dos partes? Porque es amplio. El tema de estructura atómica es un poquito más amplio que el tema de densidad. De la misma forma, los ejercicios lo vamos a realizar de exámenes pasados la siguiente semana junto con la segunda parte, para así ya tener el global de todo nuestro avance. El día de hoy vamos a hacer la primera parte, que vamos a ver dos puntos importantes: cómo se calculan las partículas subatómicas y la configuración electrónica. Empezaremos entonces. Vamos a empezar con nuestro tema de estructura atómica. Cuando hablamos de la estructura atómica hace referencia básicamente a la conformación. Nos habla de lo que sería la conformación del átomo. La conformación del átomo. De eso nos habla. ¿Qué quiere decir la conformación? Quiere decir las partes que tiene, cómo está conformado, cuáles son esas partículas, cuáles son esas estructuras que tiene allá adentro. Conformación del átomo o conformación microscópica de lo que sería el átomo. Ahora, ¿qué ocurre y cómo nace la estructura atómica? Primeramente, el átomo viene de la palabra griega, y el átomo significa lo que sería sin división. Significa eso, sin división. ¿Por qué le llamaron así? Un poquito de historia para que también vayan entendiendo de cómo proviene esto. El átomo como tal ya lo pensaban los griegos desde la época antigua. Ellos son los que bautizan básicamente a estas partículas muy pequeñas como átomo. Si bien no creían todavía o no tenían todavía las pruebas suficientes para aquello, los griegos le bautizan como átomo indivisible. Los griegos, exactamente Demócrito y Leucipo, son los primeros que ellos dicen y plantean que todo debía estar conformado o tenía que estar conformado de unas partículas muy pequeñas, que nosotros no podíamos observar. Y ellos creían que esas partículas eran millones, como los granos de arena en el mar, y que todo estaba constituido básicamente de esas partículas. Ellos son los primeros que le dan el nombre de átomo. Luego, ¿qué ocurre? Pasan los años hasta el año 1600, 1700, ¿y qué ocurre? Llega Dalton, y a Dalton se le conoce como padre de la teoría atómica. Dalton básicamente es considerado como padre de la teoría atómica. Padre de la teoría atómica. Ahora, ¿por qué se le consideró padre de la teoría atómica? Dalton básicamente contempló algunas ideas de los griegos, y con el descubrimiento y el avance también de las ciencias, Dalton logró dar con esta idea, porque no se olviden, es teoría primeramente y luego, ¡pum!, se ha demostrado. Pero ¿qué es lo que ocurría? Dalton, con todo lo que ya se había conocido y con el avance de la química,
Dalton planteó cosas muy importantes. Entre ellas hay un montón de postulados sobre el átomo, pero de aquí se rescatan 3 postulados importantes. El primer postulado que habla Dalton hablaba lo mismo que los griegos. Decía primeramente que debía haber una partícula pequeña que no se podía dividir. Él le llamó una partícula única. Para Dalton, la concepción del átomo como tal, él creía que era una esferita, ¿ok? Solo una esfera, nada más, no pensaba en otra cosa. Y que esta esfera pequeña, no se podía dividir. Él igual creía en eso, igual que los griegos. Otro postulado importante que Dalton planteó era que varios de estos átomos, cuando se unían entre ellos, daban lugar a las sustancias, los compuestos, y estos mismos seguían uniéndose para formar elementos y sustancias mucho más complejas que hoy en día ya conocemos. Todo eso fue básicamente en el postulado de su teoría atómica. Como les digo, hay muchos más puntos que toca Dalton, como que todo estaba constituido de átomos, que los átomos eran los responsables de que ocurran los diferentes cambios, entre otras cosas. Este punto de partida de Dalton es básicamente lo primordial en la estructura, porque a partir de aquí les empezó básicamente a todos dar la curiosidad de estudiar el átomo. Y empezaron a estudiarlo. Y el primer postulado que les estaba diciendo, que era de Dalton, creía que era una esfera, básicamente, y que no se podía dividir, ¡pum!, se rompe. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo y se descubren lo que serían las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas. Se descubren estas partículas subatómicas. Y estas partículas subatómicas son 3 las que se descubrieron. Fueron el electrón, el protón y el neutrón. Estas 3 partículas fueron las primeras que se logran descubrir. Y estas de aquí, cada uno lo descubre un investigador diferente. La más nueva y la última que se descubre de estas partículas era el electrón. ¿Quién descubrió el electrón? Fue Thomson. Luego se descubrió el protón, esto fue antes. El protón lo descubre Millikan y el neutrón lo descubre Chadwick. Con este descubrimiento de estas 3 partículas subatómicas, se llegó a la conclusión de que el átomo no era indivisible. Con esto se llega a la conclusión de que el átomo sí tenía partes. Y también descartan la idea de que era una simple esfera, como lo creía Dalton. ¿Y qué ocurre? Una vez que descubren estas partículas, empieza una carrera. Empiezan ahora a ver la forma. Se tenía que analizar y se tenía que darle una forma. Se tenía que ver cómo era el átomo. Y entonces, aquí empiezan a surgir lo que se llaman los modelos atómicos. Surgen estos modelos atómicos. Ahora, en cuestión a los modelos atómicos, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se le quería dar forma. Modelar básicamente es dar una representación, es darle una forma a aquello que nosotros estamos imaginando. De ahí viene la palabra modelo o modelaje. Es básicamente simular cómo se puede ver lo que nosotros queremos representar. Los modelos se consideran 3 como los principales. El pionero de los modelos atómicos, el primer modelo atómico era el modelo de
Thomson. Fue el modelo de Thomson. El mismo que descubrió el electrón, básicamente él es el que plantea el primer modelo atómico. ¿Y cómo creía? Él creía que básicamente era igual una esfera, pero que tenía unas pequeñas incrustaciones. Le llaman el modelo del budín de pasas. ¿Y cómo básicamente se ideó? La historia cuenta que Thomson llegó un día a su casa y estaba viendo, dice, un pie que le hizo su esposa. Y bajo ese principio, él creyó que básicamente el átomo tenía una figura esférica y dentro de ello tenía pequeñas pasas, donde todo esto él creía que era el núcleo, donde él creía que todo esto era el núcleo. Y dentro de estas pequeñas pasas se encontraban los protones y los electrones, así, las cargas. Este primer modelo se descarta. Uno, ¿por qué? Porque no se puede llegar a demostrar. Y segundo, ¿qué ocurre? Que cargas positivas y negativas, si estuvieran juntas, no se olviden que por las fuerzas de la electricidad, positivo y negativo se atraen. Entonces, ¿qué quiere decir? El átomo colapsaría. Entonces se descarta el modelo de Thomson. Años siguientes viene su alumno. Y a este se considera como el segundo modelo, que es el modelo de Rutherford. El modelo de Rutherford. Ese es el segundo modelo. ¿En qué consistía el modelo de Rutherford? Rutherford, que era alumno de Thomson, básicamente empieza él igual a indagar y se da cuenta a medida que él iba analizando y hace una prueba con rayos gamma y básicamente él determina que el núcleo sí se podía separar. Había una separación del núcleo. Y si fuera como su profesor había planteado, eso sería ilógico, porque como les dije, un átomo, si todo fuera así como tal, el núcleo llegaría a colapsar. Y Rutherford empieza a pensar, empieza a analizar, empieza a hacer todos sus descubrimientos y él logra determinar que el modelo de un átomo era como el sistema planetario. Era como el sistema planetario. ¿Qué quiere decir? Que tenía un núcleo, donde se encontraban los protones y los neutrones. Y eso él lo logra demostrar. Y esto de acá, que se encontraba alrededor del núcleo, se llama orbital. Como les digo, es lo mismo que el sistema planetario. Tenemos un centro que es el Sol y giran los planetas a través de su propia órbita. Lo mismo, la misma idea Rutherford. Y en el orbital se encontraban los electrones. Esos planetas que iban a girar tras el núcleo iban a ser los electrones. Y como les digo, Rutherford logra con esto demostrar y dar con esto el modelo del átomo. Gracias a este modelo y el descubrimiento que hizo Rutherford, gana un premio Nobel. Se gana el premio Nobel por descubrir la estructura del átomo. A partir de aquí empiezan todos a modificar y se basan sobre este modelo base. Todo empieza a girar en este modelo base. El tercer modelo que se considera es el modelo de Born. El modelo de Born básicamente es el modelo de niveles que se les dice, o de masas orbitales. ¿En qué consistía? Básicamente de forma gráfica es el modelo que ustedes conocen. Este dibujito que siempre han debido hacer en su carpeta de ciencias. Ese de ahí es el modelo de Born, que básicamente era un modelo de niveles, donde él determinaba y analizaba los niveles y la energía que existía de un orbital a otro, y también decía que la cantidad de electrones que había variaba.
Y como les digo, Born ya con este descubrimiento abre todo el abanico de posibilidades para el mundo atómico. A partir de aquí ya empiezan a surgir todos los modelos y todos los nombres que ustedes conocen en la química atómica. Empieza a venir Pauli, empieza a venir Schrödinger, Sommerfeld, Aufhoff y todos ellos. Empiezan cada uno a hacer su aportación sobre estos modelos que básicamente ya se habían descubierto. ¿Por qué se lo toma Born como el tercero? Porque él dice, como les digo nuevamente, que teníamos diferentes niveles, diferentes electrones y diferente energía. Entonces todo esto abre toda esa posibilidad. Ahora, ¿cómo calculamos estas partículas subatómicas? ¿Cómo podríamos calcular las partículas subatómicas? Ahora vamos a ver eso. Ahora vamos a ver la determinación. Determinación de los protones, electrones y neutrones. A partir de aquí, así lo vamos a simbolizar a cada uno. Tenemos los protones o el protón, que lo vamos a simbolizar con la letra P+. ¿Por qué P+? Porque el protón tiene carga +1. El electrón lo vamos a simbolizar con la letra E y un palito arriba. Eso significa la carga. El electrón tiene carga -1. Y por último tenemos el neutrón. Tenemos lo que sería el neutrón. Lo vamos a simbolizar con la letra N y el neutrón tiene carga 0. Esta columnita de aquí, por si acaso, son sus cargas. Esas son las cargas absolutas que poseen. Esas serían sus carguitas. Ahora, ¿cómo se determinan estas partículas subatómicas? Si bien, como les digo, ya conocíamos y ya se conocía en esa época, estamos hablando del año 1800, ya se conocía el concepto de masa. Incluso habían elementos en la tabla periódica, antes de que se termine de armar completamente por Mendeleev, ya habían masas atómicas. Entonces, la pregunta ahora surgía: ¿qué es lo que pesábamos del átomo? ¿Qué estábamos pesando? ¿Qué estábamos determinando en cuestión a masa? Como sabemos y hemos visto hace ratito, esto básicamente es el dibujo y el modelo de cualquier átomo. Entonces se ponían a analizar y se han puesto a analizar, y con lo que ya tenían y con lo que ya han llegado a descubrir, básicamente ya se conocía más o menos, o se tenía una idea de qué es lo que se estaba pesando. Entonces, como teníamos dos partes, lo que sería el núcleo y los orbitales, se llegó a la conclusión y se determinó que el núcleo aporta el 99% de la masa de un átomo. De la masa de un átomo. ¿Qué quiere decir? Que el núcleo era la parte más pesada del átomo. ¿Y qué había en el núcleo? Hemos dicho que en el núcleo se encontraban estos dos de acá. En el núcleo se encontraba el protón y el neutrón. Y el neutrón es el más pesado. Estos dos estaban en el núcleo. Y el que giraba, hemos dicho, el que giraba como los planetas, era el electrón. Era el que se encontraba en los orbitales. Entonces, de estos dos, el núcleo era el más pesado y los orbitales, con el electrón que estaba ahícito, era lo más liviano. Y de aquí se saca la primera ecuación que nos dice que A es igual a Z más N. De ahí se llega a esta conclusión, Esto de acá le suelen preguntar, por si acaso, en muchos exámenes. En odontología también les preguntan cuál es la letra para simbolizar, les dicen la masa atómica, el neutrón, les suelen preguntar. ¿Y dónde viene la respuesta? Aquí está la respuesta, esta ecuacioncita, donde A, ¿qué va a ser? A es la masa atómica. A es la masa atómica.
Z es, que hemos dicho que había en el núcleo, hemos dicho que habían protón y neutrón. Y Z serían los protones. Z son los protones, que después se le ha dado el nombre también de número atómico, El número atómico es básicamente la cantidad de protones. Y a esto le simbolizamos con la letra Z. IN serían los neutrones. Esto de aquí, como les digo, es la primera ecuación para determinar la masa atómica, los protones y los neutrones. Pero ahora me dirán, aquí entra la tabla periódica y ustedes me dirán, ¿cómo voy a determinar? La tabla periódica aquí entra en juego, ¿por qué? Porque de estos 3 valores, chicos, 2 ya se encuentran en la tabla periódica. ¿Cuáles se encuentran? Y ahorita les voy a explicar dónde. Se encuentra la masa atómica, se encuentra el número atómico o lo que serían los protones, y el único que sí no está, y calculamos con esta ecuación, con esta formulita, son los neutrones. De esa manera, 2 valores ya se encuentran en la tabla periódica. Ahora vamos a ver dónde se encuentran. Ya, ahora, como ustedes saben, tenemos en la tabla periódica, la más común es la tabla periódica de Álvarez, por si acaso. Es la tabla que manejan en colegio. La tabla periódica de Álvarez es la más común y es la que siempre utilizan para cualquier examen de ingreso. ¿Cuál es la tabla de Álvarez? Es esa tablita periódica blanca. Todos la tienen desde colegio. Ahora, si ustedes ahorita están con su tabla periódica, la tabla periódica tiene 2 caras. Ahí está primero la tabla, lo estoy dibujando, esto sería de forma general. Tienen 2 caritas. Esto sería así, esto es el marco de su tabla, así. ¿Dónde veo la cara de la tabla periódica? La cara de la tabla periódica se ve en esta parte, en la esquina superior derecha. Van a ver esos números así, con negrilla incluso se observa. Esto de acá son las caras. Si están viendo el número 1, esa es la cara 1. Si dan la vuelta, debería estar el número 2, que significa la cara 2. Ahora, ¿dónde se encuentra lo que les acabo de decir? La Z y la A, que sería masa y número atómico. Cada uno de estos elementos, como ustedes saben, tiene su propio cuadrito. Vamos a dibujar aquí nuestro cuadrito ya ampliado. Tienen ahí su cuadrito de cada elemento. Esto de aquí tienen que estar en la cara 1. Tienen que estar en la cara 1 de su tabla periódica. Ustedes tienen el elemento, lo que sea. Puede ser plata, puede ser oro, puede ser calcio, lo que sea. Ahora, en la parte superior izquierda, en la parte de acá, en la parte superior izquierda, en aquí, donde estoy marcando, se encuentra la masa atómica. En acá se encuentra lo que sería la masa atómica. Y esto básicamente es nuestra letra A. Eso es la masa atómica que está con negrilla. Ahora, el número atómico se encuentra aquí. Se encuentra aquí donde el elemento. Aquí lo van a encontrar. En la parte inferior izquierda de su elemento van a encontrar, incluso la tabla periódica, si han observado, está numerado en función a su número atómico, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Esto de acá, como les digo, ahí es donde se encuentra el número atómico. Y el número atómico hemos dicho que es lo mismo que Z y que es lo mismo que los protones. De esa manera y de esa forma. De nuevo repito, estos dos valores se encuentran dentro de su tabla periódica. Teniendo la tabla periódica se puede determinar. Y ahora me dirán,
¿Qué pasa si no me dejan entrar con la tabla? Si no les dejarían entrar con la tabla y tuvieran una pregunta de estructura atómica, chicos, se les da el elemento con ambos valores, pero en una notación diferente. ¿Ok? Se les da, pero en una notación diferente. Ahora les voy a explicar cómo es esa notación. Esto de aquí abajito todavía no lo voy a borrar. Ahí está. ¿Cómo se da la notación? La notación periódica, básicamente, para obtener masa y número atómico es la siguiente. ¿Alguna vez han debido ver ejercicios así? Tienen un elemento X y aquí les dan un valor A y aquí abajo les dan otro numerito. Esta forma, chicos, esta forma de acá es la otra forma de representar esos dos valores de masa atómica y de número atómico. Es lo mismo. Van a tener el elemento, les va a decir, por ejemplo, digamos, les va a decir carbono. Así, carbono. Carbono, masa atómica, arriba va a haber un 12 y abajo número atómico 6. De esta forma ustedes van a observar o les van a dar en el ejercicio. Y de nuevo, el número de arriba es masa atómica. Nuestro número de arriba es nuestra masa atómica. Y el número de abajo es nuestro número atómico. Incluso aquí se los puse. Aquí está, masa atómica A, número atómico Z. De esa manera es como se representa. Ahora, hasta aquí ya hemos visto cómo hallar protón y neutrón. Neutrón es con la formulita. Ahora, ¿qué nos falta? El electrón. Falta el electrón. Ahora, ¿cómo hallamos el electrón? Para hallar el electrón es básicamente como si fuera la pareja del protón. ¿Qué quiere decir? Que si hay uno con carga positiva, tiene que haber también otro con carga negativa. Son complementarios. Ahora, para determinar electrones, vamos a anotarnos, solo depende netamente de esa complementariedad que va a tener uno con el otro. En cuestión a los electrones, pueden tener elemento cargado o elemento sin carga. Ahora vamos a ver. Elemento cargado, primeramente, el elemento cargado pueden tener dos opciones de elemento cargado. Pueden tener carga positiva, o carga negativa. Primero vamos a empezar hablando de la carga positiva. La carga positiva se representa de esta manera. La carga se coloca en la parte superior derecha. Aquí, como están observando. Algunos lo conocen esto como valencia. Ya lo hemos visto hace 2 clases. Esta carga es la valencia. ¿Y ahora a qué se debe esa carga? La carga se debe a la diferencia de protones y electrones. Esa carga se debe básicamente a esa diferencia. Si la carga es positiva, significa primeramente que los protones están en mayor cantidad que los electrones. ¿Ok? Un ejemplo, la anterior clase, digamos, sodio. Sodio tiene valencia +1. ¿Qué significa? Significa que hay un protón más que los electrones. Un número al azar voy a dar por si acaso. Puede decir que, digamos, son 21 protones y 20 electrones. Por esa diferencia, como uno tiene 21 y el otro tiene 20, se le asigna ese valor de la carga. Y ahora, ¿cómo se determina entonces electrones? Para los electrones, chicos, es una simple formulita que incluso es mnemotécnica. Los electrones van a ser los protones
menos el valor absoluto de la carga. Esta es la formulita como tal. Pero, como les digo, es memotécnica. ¿Por qué? Porque carga positiva, ahorita ya les he dicho, carga positiva quito. ¿Ok? Carga positiva puedo quitar. ¿Por qué? Porque significa que hay más protones. Es una forma más sencilla y más fácil de poder determinar o de que sepan más rápido. Ahora, si la carga es negativa, ¿qué ocurre? Aquí van a tener X menos N. Así sería, de esta manera. Esto sería con carga negativa. Ahora, la misma lógica. Si positiva habían más protones, carga negativa significa que hay más electrones. Por tanto, los electrones estarían en mayor cantidad que los protones. Van a tener una mayor cantidad, va a haber una mayor cantidad de electrones. Ahora, ¿cómo se determina? Lo mismo, solo que al revés. ¿Qué quiere decir? Electrones va a ser igual a los protones más el valor de la carga. En otras palabras, le sumamos ese valor. Y ahora me van a decir, ¿pero el signo no cuenta? No, no cuenta. El valor absoluto, chicos, estos palitos de aquí, significa que todo lo que yo meta aquí adentro siempre tiene que salir como positivo. En otras palabras, y para que nunca se confundan, o bien el signo, es más fácil de esa manera. Olvídense del signo en ambos casos. Y le restan o le suman, y así de facilito. Le suman o le restan el valor numérico de la carga. De esa manera podemos determinar los electrones si es un átomo cargado. Ahora, ¿qué ocurre si es un átomo neutro? Si es un átomo neutro, chicos, neutro significa sin carga, por si acaso. No posee carga. Si fuera un átomo neutro, el átomo neutro se representa solo así, una X y listo, no se pone aquí nada. Cuando el átomo es neutro y está sin carga, ¿qué significa? Significa que los protones es igual a los electrones. Es igual, están en la misma cantidad, positivos con negativos. Es como si hicieran más 1 menos 1, más 1 menos 1, 0, neutro. Eso es lo que nos indica y lo que significa esto. Cuando ocurre esto, chicos, esto es mucho más fácil. Protones igual a electrones igual a Z. Igual a Z. ¿Qué quiere decir? Que no tengo que sumar ni restar nada. Ya voy a conocer de forma automática y de forma directa lo que serían mis partículas subatómicas. De esa manera. Vamos a hacer un ejemplito de esto cortito, así primero rápido, para que me entiendan antes de pasar a lo que sería la configuración electrónica. Como ejemplito vamos a hacer fósforo, vamos a hacer fósforo con carga negativa, haremos, con su carga negativa menos 3. Menos 3. El fósforo, si ustedes buscan ahorita en su tabla periódica, la masa atómica que tiene el fósforo es de 31 y su número atómico es de 15. Eso vamos a hacer. Otro ejemplito que vamos a hacer va a ser para un átomo neutro. El más facilito, carbono. Carbono 12 y número atómico 6. Neutro no tiene. O si no, le aumentaremos para que sea más interesante. La valencia de más 2 le pondremos. Y ahora sí haremos un neutro. El más facilito de todos, el hidrógeno. El hidrógeno, ahí está. El hidrógeno tiene básicamente, como es gaseoso, aquí va a ser 1, 1. Es el número 1 y básicamente es el 1 también. De esa manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como les dije, primero determinan neutrones. Para eso necesitamos, esto es A,
Esto es Z. Esto es A y esto es Z. De esa manera. Ahora, en este caso utilizamos A es igual a Z más N. Despejamos N. N sería A menos Z. Sería A menos Z. ¿Listo? Reemplazamos valores. A vale 31 y Z vale 15. 31 menos 15, esto nos queda 16. Esos serían sus neutrones. Ahora, para los protones hemos dicho que es igual a Z. ¿Y Z cuánto vale? Aquí está. Z vale 15. Z vale 15. Listo. Y por último, electrones. Electrones, como les dije, es una regla memotécnica. Más fácil. ¿Para qué van a estar haciendo formulita y todo? Ya tienen Z. Y les dije, si es carga negativa, electrones aumenta. Entonces, le aumento. 15 más 3, automáticamente electrones 18. Y listo. Ya hemos terminado. De esa forma determinamos de forma sencilla y de forma rápida las 3 partículas subatómicas. Vamos al carbono. En el carbono hacemos lo mismo. Para los neutrones, la misma formulita, eso no va a cambiar, eso sí o sí hay que hacer por formulita. Sería A menos Z. A vale 12, Z vale 6. 12 menos 6 sería 6. Ahí está. Ahora, en cuestión a lo que serían protones, los protones serían igual a Z, y Z aquí está. Z vale 6. Por último, los electrones, la misma reglita memotécnica. Hemos dicho que si es carga positiva, quitamos o perdemos. Entonces, 6 menos 2 me queda 4. Ahí está, me queda 4. Y listo. Por último, átomo neutro, el hidrógeno, podremos hacer sino con el helio. Es lo mismo, aquí va a ser 2, nada más. Para que no sea tan facilito. Para este hacemos lo mismo. Neutrón es igual, ya saben, la formulita, voy a hacer directo. 2 menos 1 sería 1. Luego, protones es igual a Z, sería igual a 1. Y por último, los electrones. Los electrones es igual a Z. Y Z sería 1. ¿Por qué igual a 1? Porque hemos dicho no tiene carga. Y aquí pueden observar los 3 casos, chicos. Podemos observar los 3 casos. Carga negativa, carga positiva y sin carga. Y aquí en los cálculos, fíjense, carga negativa hay más electrones. Lo vamos a poner con azul. Ahí está. Carga negativa tienen más electrones, tienen 18 y aquí tenemos 15. Carga positiva hay más protones, aquí tengo 6 y aquí solo tengo 4. Y sin carga, carga neutra, están en la misma cantidad. De esa manera. Esa es la forma en la que se determinan estas 3 partículas subatómicas. Ahora, vamos a ver ya para ir terminando la clase, lo que sería la configuración electrónica. Vamos a hacer la configuración electrónica. En cuestión a la configuración electrónica, ¿qué es? Básicamente la configuración electrónica es ordenar los electrones en las capas. En otras palabras, los orbitales, que serían niveles y subniveles de energía. Eso es la configuración. Básicamente es eso. Es ordenar electrones en niveles y subniveles. En niveles y subniveles. De esa manera. Ahora, ¿qué regla se utiliza?
Para determinar la configuración se utiliza lo que se llama o se conoce como la regla del machete, pero su nombre original es la regla de Obo, o también se le llama árbol electrónico. Esta regla, que empieza con el árbol electrónico, primero tenemos que saber armar el árbol electrónico. Una ayuda a memoria para saber el árbol electrónico, chicos, es los periodos de la tabla periódica. Los periodos de la tabla periódica están a su izquierda igual, han debido ver esos numeritos que dice 1, 2, 3. En otras palabras, les estoy diciendo de las filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, hasta el 7. Esos números del 1 al 7 son los niveles. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está. Ahora, cada uno de esos niveles tiene subniveles. ¿Cuáles son los subniveles? El 1 solo tiene el subnivel S. El 2 tiene dos subniveles, el 2S y el 2P. El 3 tiene tres subniveles, 3S, 3P, 3D. El 4 tiene cuatro subniveles, 4S, 4P, 4D, 4F. El 5 también tiene cuatro subniveles. Aquí me dirán, pero tiene 5. No, es como una montañita. Llega al máximo, que es el tope. Es el tope, fíjense, es como una línea recta. Llega a su máximo y ahora va a empezar a disminuir ya también. Va a empezar a bajar. El 5 tiene hasta 4. Sería 5S, 5P, 5D, 5F. El 6 tiene 3, 6S, 6P, 6D. Y el 7 tiene 7S y 7P. De esa manera. Esto de acá es el árbol electrónico. Ahora, ¿qué es cada uno de estos? Vamos a ir anotando aquí al costado. Vamos a poner otro número. 3P, por ejemplo. El número grande que ustedes ven del 1 hasta el 7, eso nos indica el nivel. Esto de acá nos indica lo que sería el nivel. Las letras S, P, D, F, esas cuatro letritas son los llamados subnivel. Y ahora me preguntarán, ese sería el subnivel. Aquí vamos a anotar. En cuestión a esto, a estas letritas, me dirán ahora dónde están los electrones. Si hemos hablado de qué es ordenar los electrones. Los electrones se colocan en la parte superior, acá, en la parte de arriba. En la parte de aquí arriba, chicos, van los electrones. Y ahora, ¿cuántos van? No se pone por si acaso lo que yo quiero, también tiene una regla. ¿Cuál es esa regla? Que cada uno de estos de acá tiene una cantidad máxima. Yo no me puedo sobrepasar, no puedo poner el número que yo quiera. El S, que es el primero, recibe el nombre de Sharp. Ese es su nombre, subnivel Sharp. El Sharp puede tener de 0 a 2 electrones como máximo. No puede tener más. ¿Puede tener menos? Sí, puede. Puede tener 1, puede tener 2 como máximo, pero no puede tener 3, 4, 5. Yo no le puedo poner al S más de esa cantidad. Luego tenemos el P. El P se llama principal. El principal puede tener de 0 hasta 6 electrones. De 0 hasta 6 electrones. Luego tenemos el D. El D se llama difuso. El difuso puede tener de 0 hasta 10 electrones. Y el más grande es el F. El F es el más grande, que se llama fundamental. Este fundamental puede tener de 0 hasta 14 electrones. Es básicamente el más grande de toditos nuestros subniveles. Y los subniveles, por si acaso, chicos, también son orbitales. ¿Ok? Son orbitales. Eso ya cuando estemos en números cuánticos vamos a hacer un poquito más de énfasis en eso.
Pero como les digo, estas son las cantidades que se deben tener. No puedo yo sobrepasarme de esas cantidades. No puede haber más. Yo no le puedo poner al P 8, no le puedo poner 15, al F no le puedo poner 20. No. Se tienen que respetar las cantidades que tiene cada uno de ellos. Ahora, ¿cómo sigue la regla? Ahora vamos a borrar esto. Lo de abajo todavía vamos a continuar, por eso no lo estoy borrando. La regla, para hacer de forma correcta, porque también hay un orden, no puedo hacer en un desorden. La regla me dice lo siguiente, se empieza por se mata, se tacha. ¿Ok? Por eso se llama regla del machete, empezamos a machetear. Este de acá es el primero. Luego macheteo el segundo, ahí está, este sería el segundo. Luego macheteo estos dos. Y ahora, ¿cuál es el orden? Me dirán. El orden es por orden en lo que les he matado. ¿Qué quiere decir? Primero viene el 2P, termino de llenar el 2P y puedo saltar al 3S. Y así, continúo bajo esa misma lógica. Este es el cuarto, el quinto y así. De esa manera. Entonces, la configuración electrónica de forma horizontal, ¿cómo se ordena? De forma horizontal, chicos, se ordenaría de forma general así. 1S, 2S, 2P, después viene 3S, 3P, luego viene 4S, 3D y así consecutivamente. ¿Qué quiere decir? Seguiría 3D, 4P, 5S. Volvemos al inicio, 4D, 5P, 6S y así, hasta terminar. Ahora, ¿se utiliza todo? Pues no se olviden que estoy ordenando electrones. Se utiliza de acuerdo a la cantidad de electrones que yo tengo y que yo requiera. De esa manera. Como regla o como nota principal, si ustedes quieren, es lo que les decía. Para pasar de un nivel o subnivel a otro, debo completar sus electrones. Debo completar sus electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo hacer de la siguiente forma. Vamos a borrar esta partecita. Yo no puedo, como les decía, hacer lo que yo quiera. Entonces, yo puedo tener 1S, para pasar al siguiente es 2S. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que poner aquí el máximo, 2, ahí está. Y recién, si tengo más electrones, puedo colocar el siguiente, 2S. Este sí puede acabar en 1, no pasa nada. Esto es correcto. Y lo mismo, puedo seguir haciendo así. 1S2, 2S2, 2P6 y digamos 3S acaba. 3S. Entonces, esto es correcto. ¿Por qué? Porque estamos completando sus máximos de electrones. Lo que sí está incorrecto, chicos, es esto. Que yo ponga 1S1 y me salte al 2S1. Esto sí está mal. Hay una forma en la que sí, pero se llama electrón excitado, que eso no lo vamos a contemplar acá. Pero como les digo, yo no puedo saltar si no hago una especificación. Esto si yo pongo así y no explico el por qué, está mal. Tampoco me puedo saltar de la siguiente manera. Digamos 1S2, 2S2, digamos aquí viene el 2P. Yo no puedo poner digamos 2P3 y me puedo saltar al 3S2. Esto también es incorrecto. No puedo hacer. Tengo que completar todo. Otro, no me puedo saltar de niveles. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo decir 1S2 y me puedo ir al 3S2. No puedo. O directamente al 2P. Esto también es incorrecto en la configuración. De esa manera, chicos. Hasta ahí vamos a quedar el día de hoy. La siguiente ya vamos a hacer ejercicios. Vamos a empezar a hacer ejercicios. Vamos a ver los números cuánticos y lo que sería energía de un átomo. Que esa parte ya es más cortita, es básicamente un poquito más rápida. Hoy día les he dado la introducción desde un poquito de historia, cómo ha empezado, cómo ha surgido. Y ahora estamos viendo cómo se empiezan a calcular
básicamente todas estas partículas subatómicas y las características que éstas tienen. En esto entonces quedamos nuestra primera parte de estructura atómica y los espero el siguiente martes para concluir la segunda parte y ver lo que serían los números cuánticos. Me despido, muchachos, buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, chicos.